En primer lugar, gracias al GDR por invitarme y poder contar nuestra experiencia después de unos más de 20 años en la producción de nogal, con sus más y sus menos, pero ya podemos decir que estamos viendo el fruto después de tanto tiempo. Yo siempre me gusta hacer hincapié en el que yo voy a contar mi experiencia. Yo no tengo la verdad de nada, simplemente me he encontrado, o no me he encontrado, con muchos obstáculos, con mucho desconocimiento, pero a través de conocimiento agrario que hay en la zona, que es mucho, y aún está, y leyendo y con la propia formación que tiene uno, pues hemos ido solventando los problemas y podemos decir que obtenemos una nuez de bastante calidad. No solo somos productores, sino que también decidimos hace ya 12 o 15 años comercializar nuestra propia nuez. Entendíamos que no había líneas claras de comercialización, de que la calidad no se pagaba en el mercado si se juntaban con todas esas pilas de nueces que hay en los grandes almacenes, y que de alguna forma pues, tenía que estar recompensado, porque si tú lo trabajas bien, que después se te valore bien. Así que decidimos pues, dar nombre a nuestra propia finca con nuestra marca, Azader Palmar, y trabajamos en producción ecológica. Para que tengan un poco de introducción, estos son el estado de nuestros árboles hace ya... Esta foto es relativamente antigua, tiene unos 5 años. En todas las fotos que veis, siempre fijaréis en el que el suelo, la cobertura, siempre es permanente. Es algo también muy importante en el contexto que nos movemos en este proyecto, que hablamos de cambio climático, ¿no? El cambio climático se presenta con un escenario de sequía y de aguas torrenciales, como está pasando, llueve poco, pero cuando llueve, llueve fuerte, y el suelo es muy importante tanto para el nogal como para cualquier otro cultivo. Al final es el banco, es el sitio donde los nutrientes se mueven y donde hay una vida que hay que cuidar para la nutrición del nogal y demás. Nuestro primer nogal padre, digamos, de nuestra finca, pues se sembró en torno a 1970, igual que la de muchas fincas que hay en el Guadalhorce. Si nosotros nos vamos fiando por aquí por la carretera, veréis que casi todo cortijo o rancho tiene un nogal asociado a la casa. Entiendo que era un árbol grande, que era bonito, te daba sombra en verano y la luz te entra en invierno. Y además te daba una nuez muy buenecilla, muy sabrosa, pero imposible de pelar, que a los niños y demás pues siempre sacan el recuerdo, y siempre la gente de Málaga tiene vinculado el sabor de la nuez americana, como le decían, a ellos. Y aunque este nogal no es mío, este es un nogal de aquí de La Vega, pues aún siguen estando ahí, y ha sido estos nogales digamos el embrión de todas las fincas que hay aquí en torno, bueno, todas o casi todas las que hay en torno a Labrín y Coín, porque todas las plantaciones se han hecho prácticamente a siembra directa, que es como lo hemos hecho nosotros, y seguimos creyendo que es la mejor forma, por precio, por lo rápido que crece la planta, en detrimento de otras formas de sembrar nogales. La primera plantación la hicimos en el 95 aproximadamente. Vimos que nuestra finca, que era de cítrica entera, tenía problemas de rentabilidad, no eran para nada rentables, encima tuvimos una virosis y había que cambiar radicalmente, porque si sembramos tres cítricos teníamos problemas. ¿Qué se sembraba? En una zona fría donde hay agua. Pues mi tío Pepe Urbano, que tenía nogal y demás, pues nos echó un capote y junté pues sembramos nuestra finca. Teníamos un marco de plantación intensivo, el desconocimiento hace 20 y pico años estaba ahí, que teníamos un marco de en torno a 8×8. Para los primeros 15, 16 años, hasta 20 está bien, pero llega un punto que después colapsa, y ahora ir explicando cómo lo hemos hecho, y si alguno de vosotros todavía no tenéis nogales y queréis sembrar, o los tenéis, cómo lo hemos hecho nosotros para que no tengáis los mismos inconvenientes. Os fijaros, siempre tenemos cobertura vegetal, el suelo es muy importante, y sobre todo los primeros centímetros. No nos damos cuenta muchas veces, pensamos solo en la parte aérea y en aportar abono. Pero si tenemos un suelo rico en materia orgánica, al final todos los nutrientes que apliquemos externamente se van a asimilar bastante mejor. Otra característica que tiene aquí el nogal es que si os fijáis al fondo, aunque hay un eucalipto que está seco, toda esa ladera es de álamo blanco. Aquí se asocia también mucho el nogal a la zona de vega. Zonas de vega se caracterizan por suelos muy profundos, franco arenoso o franco arcilloso, depende de la zona, y que la raíz pivotante que tiene el nogal pues puede penetrar bastante bien y se desarrolla bien. Por tanto, el suelo es un primer indicador para el que tenga duda en qué variedad sembrar o no, porque suelos profundos, al final dan nueces más largas y grandes. Suelos menos profundos, sembrar variedades de gran tamaño puede dar problemas. De hecho, en Coín, mucha gente tiene las aras que se ría con el agua del pantano, tienen nogales de variedad larga, le cuesta bastante trabajo que crezca, porque es que al final la raíz tiene 1 metro o 2 metros de profundidad, no tiene más. En cambio aquí, las nueces salen bien grandes, salen bien de tamaño y demás. Esta es mi familia, somos un poco los promotores de este proyecto, aunque ya no estamos todos, pero ni más ni menos somos una familia que no miramos las horas de sol ni apuntamos las horas que le echamos al campo,
pero que al final pues tenemos un producto que es rentable y bueno, llevamos ya bastante tiempo comercializándola y viviendo de ella. Vale, también siempre me gusta recalcar que la producción ecológica siempre tenemos la suerte de que hay un reglamento europeo que es reconocido mundialmente que hace que te certifique el producto que es ecológico, es decir, no basta decir, no, yo es que no he hecho nada y lo mío es natural y es ecológico. Probablemente para tu amigo o tu vecino, pues probablemente sea así, pero tú quieres ya un canal de comercialización, quieres venderlo a un tercero, necesitas que alguien por otro lado, independiente, te certifique y que te diga que es ecológico. Siempre los productos ecológicos están identificados por esta hoja, que es la hoja europea, y está pues controlada por organismos de control como este caso que es el CAE. Yendo al grano un poco de nuestra finca, tenemos las dos más variedades más sonadas que tenemos aquí todos. Esta es la nuez que nosotros, después de tantos años, es la que más nos demanda. Hay diferentes variedades de menores tamaños, pero con el modelo de finca pequeña que tenemos aquí, que son fincas que el que más tiene 3 hectáreas, 4 hectáreas, se dirige muy bien al mercado local por su tamaño, porque no olvidemos que el tamaño es importante, se pela fácilmente, de llenado, si hacemos buenas prácticas, también se puede ir corrigiendo. Y aunque hay mucha gente que está en contra de ella y hay ciertos países que están eliminándola, después te das cuenta, estudias y la Maham no tiene mucha competencia con otras, simplemente por el tamaño. Porque si la comparamos con otra variedad más pequeña, cuesta más trabajo después sacarla. Y después la otra variedad, que está en la Cherokee, que en Coín se la ha llamado la de ramillete. La de ramillete. Y gustaba mucho. Yo siempre ramillete porque es que es más temprana, y es verdad. La ramillete un mes antes, o 3 semanas, dependiendo de la zona, porque también es muy importante los microclimas. Nuestra parcela empieza en el río y termina en la parte alta. La parte del río es más fría, está más humedad y corre menos viento. Y siempre se retrasa con respecto a la parte de arriba, que corre más el viento, está más aireada, da más el sol y hace que tengamos escalonar la producción. Esta variedad fue y sigue siendo muy conocida, como hemos dicho, por ramillete, por la cantidad de flores masculinas que tiene, por los amentos, y que es muy precoz. Empieza a echar nueces antes que la Maham. Y eso ha sido un factor para que mucha gente diga, yo quiero esta, porque empieza a echar antes. Pero después nos hemos dado cuenta, o por lo menos nuestra experiencia, no sé la vuestra, que no funciona nada bien. Si el Maham tiene una alternancia de producción, esta ya apaga y vámonos. Esta tiene bastante más. Y encima, los años que echa mucho, tiene hasta problemas de llenado. Se queda muy menúa, como ha dicho por ahí el caballero. Por lo tanto, yo esta variedad la tengo un poco entre cejas, ¿vale? Yo, para complementar un poco lo que el compañero argentino ha dado, voy un poco a grano, porque tenemos todos los mismos problemas y hay que buscar alguna solución. Porque si mucho estáis aquí es por eso, porque por fin hemos conseguido que se haga una jornada, se han hecho otras jornadas, pero aquí más dentro del Ecuador, siempre en la campaña, que dé un poco los problemas. Y los que yo he tenido, seguro que muchos de vosotros lo tenéis y si no, pues lo tendréis, porque al final estamos todos en contacto. Los problemas están en fertilización. ¿Qué le he hecho en Nogar? ¿No? Porque aquí estamos muy vinculados al cítrico. En convencional aquí lo que se ha echado básicamente el nitrato amónico, el sulfato amónico y el triple 15. De ahí ya mucha gente te sale. Yo obviamente no trabajo en ese sentido, pero sí voy a dar las pautas de yo en producción ecológica cómo lo hago. ¿Vale? Ya empiezan a aparecer enfermedades, no todas las que hay en América por el momento, pero acabarán llegando porque vienen plantas de fuera, en fin, y la globalización es lo que tiene. La polinización, que también hay muchas cosas que puede ser verdad y otras que quizás no comparte del todo, y sobre todo de todo lo que está aquí para el agricultor es el tema de la poda, que ahora pondré un ejemplo de cómo lo hacemos. Yendo al grano, sigo insistiendo, el suelo no puede estar desnudo. O sea, el glifosato, el herbicida, nosotros no lo queremos así abiertamente. Yo no sé si te das cuenta, pero vais por cualquier, la Jara, por ejemplo, porque la tenemos aquí enfrente, Sierra de Bargalia. Si vosotros veis estos olivos antiguos, cómo están después de la lluvia, año tras año, que al final está el pie aquí arriba y el suelo va por aquí, pues lo más fértil del suelo se ha ido. Y eso no lo recuperamos nunca, jamás. En cambio, si restos como la poda la vamos incorporando, o sembramos alguna habilla, alguna leguminosa que aporta nitrógeno, al final el suelo acaba haciendo una esponja y se acaba incorporando poco a poco. Porque a mí que no me digan que después el herbicida es lo que te quita de brozar, porque estoy harto de fincas de que echan herbicida y al final después le sale la guareña, que es la conisa, ese guareñito, o la marva. Y al final tiene que acabar desbrozando, o peor todavía, con la cebulina, a marva por marva quitándola. Por tanto, al final, que sí, que tenderá más ciega, pero que la hierba hay que mirarla de otro punto de vista. Y al final, poco a poco, nos vamos concienciando, pero bueno, yo lo lanzo ahí. Además, el nogal tiene lo bueno que cuando son grandes, con la superficie de copa que tiene y los propios taninos que tiene la hoja, pues hace que no saque mucha hierba. Al final salen las calles y poco más. Por lo tanto, la superficie de segar y demás es bastante poca. Estos son nuestros nogales y
Este es el suelo, estos son ombliguitos, probablemente sea en 3 meses o así esta foto estará otra vez igual, ¿vale? Totalmente verde. Este es mi padre, esta foto es bastante antigua, ya había más de una stil ya en la casa ya, que hemos gastado. Fíjate nada más el tronco que hay aquí, los árboles, puede tener de 12 años. Pues aquí nosotros teníamos mejor avena que el que sembraba avena para los caballos. Increíble, pero al final, de broce, la cadera es bastante buena. Esto estamos acostumbrados a verlo en los bosques, ¿no? Vamos a Juaná o vamos a cualquier otro y vemos bastantes setes de más. Pues este es nuestro suelo. Hay hongo, y bueno, ¿y los hongos qué pintan aquí? Pues digamos que el hongo te indica si hay o no materia orgánica. Y soy muy insistente en el tema. Pero si al final el suelo, aparte de la propia arcilla o arena que tenga, la fracción mineral tiene materia orgánica, los nutrientes se van asimilando mejor. Y al final los hongos lo que hace es, todos los restos vegetales los descomponen en sustancias más asimilables para los árboles y para las plantas, y ayuda bastante. Yendo al grano, la fertilización, ¿cómo lo hacemos? Pues como bien ha dicho antes el compañero, hay que ser profesionales, hay que profesionalizar, porque ¿cuánto le echo de tal abono? Pues pero si no lo puedo contabilizar y no tengo nada que me lo compare, pues igual cuando nosotros vamos al médico, nos tomamos una analítica para ver qué tenemos compensado o qué no, el chequeo, pues nosotros hacemos normalmente 2 tomas de muestras de hojas en verano, obviamente porque cuando hay hojas y cuanto más estrés hay, más importancia hay, y a partir de esto pues veo si tengo necesidades o no tengo necesidades, porque normalmente cuando se aplica abono por aquí en esta comarca es porque por inercia, porque ahora que va a empezar la aportación, pues ahora aplico tanto, ahora que hay estos problemas, pero está bien afinar, porque afinar todo es dinero, ningún abono que se compra de fuera es gratis. Y si podemos contabilizar y ser profesionales, porque tiene que serlo, porque al final la actividad, esto cuesta dinero, mantener una finca cuesta dinero, pues hay que afinar. Por eso la pregunta, ¿no? ¿Qué le he hecho? Yo siempre hablo de producción ecológica. Pues al final los 2 talones de Aquiles, y sobre todo las 2 nutrientes que quizás más en la comarca fallen, son estos 2, el potasio y el zinc. Porque el nitrógeno, que es convencional, lo tiene hasta arriba, y si no las aguas que hay en el río o de su suelo, vienen también bastante cargadas. Pero el potasio realmente no se ha aplicado en grandes cantidades, y el zinc, pues muchos de nosotros lo desconocíamos en la zona hasta hace relativamente poco tiempo. Pero por suerte todo esto, potasio, por ejemplo, aquí traigo un ejemplo, porque mira, bueno, pero ¿qué he hecho? ¿No? Muchos me preguntáis eso, cuando vemos fincas y hacemos la ronda y demás por los campos, pues me lo preguntáis, ¿no? Pues por ejemplo, el sulfato potásico, que es de origen mineral, sí se puede utilizar, que siempre se dice, aunque quizás no totalmente correcto, que es para el engorde del fruto, ¿no? Pues en nogales, sobre todo los años de carga, si queremos que se llene, el potasio hay que apuntárselo. O sea, que de nitrógeno aquí en la comarca por lo general vamos sobrados, pero después de potasio va menos. También hay mucha fuente de potasio de los ácidos húmicos y fúlvicos, este líquido negro que muchas veces que se compra y se aplica, también bastante rico en potasio. O sea, que hay opciones. Siempre pongo el ejemplo de que para asegurarnos que un producto ecológico y demás, pues bien tenemos una aplicación que podemos ver ahí que insumo o no se puede utilizar, y también el sellito este de aquí, de CAE. Sigue existiendo en la materia orgánica. Ese es nuestro banco, tenemos que seguir aportándole y seguir desbrozando, seguir picando la leña, y después también, como fuente de nitrógeno, la más cercana es el estiércol que tengamos del vecino. Si el vecino tiene caballo, pues es el más bueno y más barato. Traerlo de fuera, en saco y demás, siempre cuesta más pela. Y también hay algo que aquí no se hace mucho, que es el tratamiento aéreo, el tratamiento foliar. Aquí antes se hacía para el limón, con el aceite de verano y demás, para la araña y demás, pero se dejó de usar. Nosotros al final pues, tuvimos que invertir en tal tratamiento por hoja. Porque como bien ha dicho antes el compañero, el zinc en el suelo puede bloquear, sobre todo en suelos alcalinos. Y la arcilla que tenemos aquí es bastante alcalina. Si aplicamos zinc en el suelo, al final es peor que remediar la enfermedad. Por lo tanto, si podemos aprovechar por vía foliar con una cubita que tenga menos tierra, por una cubeta de 100 litros, o el que tenga más ya con otro aparato, pues mejor. Pero tenemos que acostumbrarnos a que si queremos conseguir una nuez llena, que es el principal talón de Aquiles que tenemos con la nuez larga, pero que al final es la que mejor resultado tiene en el mercado, quizá habrá que especializarse por ahí, utilizar nutrientes vía hoja es fundamental. Esto es lo que decía antes. En los países originarios de allí, como América, hay pues 92, según este manual, había 92 especies de plagas. Aquí yo por lo menos las cuento ahora mismo en una mano, pero que el futuro va por ahí, por desgracia. Este principal enemigo que muchos tienen en los meses de julio, agosto y septiembre, que de hecho este año, aunque ya no lo acordamos bien, la única vez que llovió este año, por lo menos para mí, fue la segunda semana de septiembre. Ahí llovió poco, pero después hizo un calor horroroso. De estar los nogales bastante limpios, a tú entrar por la finca y llegarte pegado, vamos, hasta las trancas.
En nuestra finca tanto problema de pulgón no hemos tenido, ahora explicaré por qué, pero en otras, como digo, vamos, te quedas pegado. Y ya sabes que el pulgón absorbe la savia para obtener los nutrientes, pero la gran mayoría de ellos lo excreta. Por eso pone la melaza, esos son azúcares que al final acaban poniendo... Esta agua está limpia, ¿eh? Esta agua está limpia para como está en muchas zonas. Y lo peor no es esto, porque a mí esto no me da tanto miedo. Lo peor es que se ponen negras. Si no tenemos que olvidar que la hoja al final es la fábrica de alimentos junto al sol, pues al final hace fotosíntesis, crea clorofila y una entrada de comida, digamos, al árbol. Este punto, junto a la carencia de potasio y zinc, hace que al final la nuez, la larga, principalmente como llamamos aquí, la maján, se llene menos. Porque claro, si tiene un obstáculo encima, ¿cómo hace fotosíntesis? Y además no tiene solo consecuencias para este año. Si la nuez no absorbe para este año, para el año que viene, las reservas de carbohidratos serán menores. ¿Vale? Que al final esto es un conjunto. Si fallamos en zinc, fallamos en potasio, fallamos en la poda, que ahora hablaremos, y encima tenemos la tizne, pues es el problema. Y después, lo negro de la tizne al final es un hongo, que se posa. Por lo tanto, a mí cuando está la melaza sola no me preocupa tanto, lo que me preocupa es pues, el hongo, que se posa ahí y la hoja prácticamente la bloquea. Hasta ahora estamos viendo el problema que tenemos todos. Estamos en un medio abierto. En un invernadero el pulgón es controlable, porque al final es un medio cerrado, pero en la calle es que estamos en contacto con todo lo demás. Y además al pulgón le gusta calor y humedad. En el Valle Guadalhorce de humedad tenemos por un tubo y la calor en verano, pues ni hablemos. Y para colmo, pues tiene una tasa de reproducción muy alta. De hecho, yo soy agricultores que son convencionales, que utilizan productos que aunque no estén registrados, no consiguen controlar el pulgón. Es más, tienen hasta más cantidad que yo, y yo no aplico ningún insecticida, porque al final están descontrolados. Mata lo bueno, mata lo malo. Y esto, por ejemplo, fotos de hace 3 semanas. Son las famosas mariquitas. Esto es un almacén que teníamos al apartado de la finca y estaba todas las paredes llenas de mariquitas. ¿Por qué están ahí ya? Porque las hojas prácticamente se han caído todas y ya ni pulgón. Claro, que tenemos que jugar con la plaga de depredador, la plaga del pulgón y el depredador, por ejemplo, son estas mariquitas, o las crisopelas, hay bastantes más. Claro, han terminado ya de trabajar ya y ahora van ahí a refugio. Por eso también es muy importante tener durante todo el año, y aunque esto suene, diferentes floraciones en la finca. Antiguamente los ranchos pues, siempre estaban llenos de flores y aunque no nos diéramos cuenta, pues ofrecían un poco ese servicio gratuito en el que muchos mariquitas y otros insectos pues, se quedaban ahí, de tal punto que los invernaderos se gastan fortuna los agricultores para meter larvas de diferentes insectos para que se coman los pulgones. En cambio aquí lo tenemos, pero si echamos herbicidas, si cerramos todo y encima aplicamos insecticidas, pues matamos lo bueno y lo malo y al final se acaba... Por lo tanto, siguen diciendo, utilizar insecticidas para el pulgón, entre otras cosas, porque cada vez que echas un tratamiento, son horas que tienes que echar tú o tienes que pagar a alguien, el coste del líquido, el coste de la máquina, en fin, que siempre el recurso económico tenemos que tener en cuenta. ¿Veis? Aquí os fijáis, ahí hay 2 insectos que parecen son diferentes, pero es el mismo, depende del estadio que tenga. El de arriba esta es una larva de mariquita y aquí están haciendo otras mariquitas, ¿vale? Este momento, esta flor que tenemos no coincide cuando mayor pulgón hay. Pero no viene bien tenerla porque al final, cuando se acaba esta flor, las larvas pueden saltar al nogal y hacer su función controlando plagas. ¿Que es eficaz 100%? Desde luego que no. O sea, esto no es... Aquí no hay 100% nada, pero sí que ayuda. El otro día un agricultor me mandó, bueno, otros días, esto fue este verano, Alejandro, he visto una foto, me mandó esta foto. Esto es malo, ¿verdad? Esto lo mato. Y le mandé esta misma foto. Digo, saca tú la conclusión. Y a partir de ahora, de cuando ve estas larvas y demás, pues la va dejando porque sabe que son buenas. Al final queremos que conozcamos a mariquita, pero cada uno de los estados es una... ¿Vale? Así que cuando veis esto es bueno. Otros problemillas que hay, que en hogar se caja mucho. Veis que hay un gusanillo que en las maderas jóvenes se va metiendo un minador y la va royendo todo lo sano, todo lo bueno. Y cuando no te lo esperas, ¡pop! Otros 3 años más hasta que otra vez sea un tallo, vuelve a injertar, que no se parta, en fin, etc. ¿Vale? Así que esto pero vamos, esto al final con bacillus o un poco de piratrina 4% se puede controlar. Esto lo he visto mucho, pero antes de tiempo, no las hojas amarillas. Hace 10 años tú veías los nogales como si fuera cobre, todo amarillo, tú veías bosques de cobre. Pero hace unos 4 o 5 años para atrás, las bajeras principalmente empiezan así. En agosto, septiembre, en agosto, empiezan a ponerse amarillos. No todavía. Y si está en umbría y hay humedad y está escondida con los árboles todos juntos, peor todavía. ¿Y qué pasa? Ya tenemos otro problema más. El potasio, que probablemente falte. El zinc, por un lado. Por otro lado, el pulgón, que con la melaza dificulta que entre con la comida. Y para el colmo, se nos cae el lado de los árboles. ¿Cómo vamos a llenarnos de esa manera? Es que no hay forma.
Pues esto es un problema que nos vamos a encontrar cada vez más. Y nosotros hace ya unos 4 o 5 años nos salió, el primer año nos dio un palo y el segundo ya dijimos que aquí hay que hacer algo porque si no se llena la nuez, al final ¿qué va a comercializar? Porque no olvidemos, hay que vender nueces de calidad. O sea, nos estamos engañando, el que saque nueces vacías y demás, nos estamos autoengañando. Porque el que compra quiere calidad. Si compra un aguacate, que esté un aguacate maduro bueno. Si compra una nuez, que esté llena, que esté sequita, que no compre agua a precio de nuez. Pues claro, empieza a ponerse amarillo, es un hongo, ¿vale? Y al final acaba así. Esta foto es muy mala, pero vamos, una foto que vi por un camino y le eché la foto. Pues esto es un problema, no solo para este año, sino para el que viene, porque le quita al final 2 meses de trabajo a la hoja ahí. Y el árbol tiene que tener reserva de carbohidratos. Y si le quita la hoja y le falta lo demás, pues el año que viene se agudiza más el problema. Y para como aquí también hay un problema, a mi opinión, también un problema de poda. Hay excesivamente ramas del primer año, en fin, después de un esmoche. Estas hojas amarillas no es como en otoño, que se pone la hoja entera amarilla, sino que va a beta. Esto se llama antracnosis, es un hongo. ¿Y este es el resultado? Que miedo te da apretar la puntita porque está la vana y la aprieta y hinca el dedo entero, ¿no? Pues esto que conseguí remediarlo, porque yo sigo diciendo que la variedad más es la que nos diferencia de las demás. Porque tú vas al Mercadona o a cualquier otra superficie y ¿qué nueces hay? Las más chiquititas. Y para colmo, envejecida del año anterior, rancia, cara, en fin. Pues, si nosotros mismos no trabajamos con calidad, hacemos las cosas bien, cualquiera no mete un go por otro lado. Que aunque queramos que México está muy lejos de España, pero que hoy en día está todo cerca. ¿Vale? Ahora hemos identificado el problema y ahora dice un poco qué es lo que hacemos nosotros. Nosotros, como he dicho, desde hace ya unos años empezamos a hacer aplicaciones foliares, porque es que si no nos quedamos sin nogales. ¿Qué pasa el siguiente año cuando las hojas se quedan pelones? Que tú vas con la mano, y parte una rama, y parte la otra. No se había dado cuenta, porque ya al caerse la hoja, pues el tejido de madera se ha muerto. Y al final se quedan los árboles altísimos y las ramas muy bajeras. Por eso tenemos un fungicida que es de origen natural, ecológico, como es el cobre, que ahora nos han restringido a 4 kilos por hectárea, tanto convencional como ecológico, pero que a nosotros nos funciona bastante bien, que no remedia el problema. Te explico, nosotros principalmente utilizamos cicluro de cobre al 50, depende de la zona. Pues yo digo, la finca está en distinto nivel y la antracnosis, que es un hongo, funciona mejor donde hay mayor humedad, donde da menos el sol, y al final, con los marcos de plantaciones tan estresos que tenemos aquí, pues las bajeras hace polvo. Nosotros empezamos a tratar más bien en torno a mayo, unas 4 aplicaciones. Lo ideal sería no utilizarlo, pero es que si no, hay que ser realista, si no es que nos quedamos sin nogales, vamos. Cuando lleva ya un mes la hoja ya desarrollada, ahí damos primero. Porque es que darlo antes, es que al final tú lo estás aplicando en todo el suelo. Es que tú vas con la pistola y la parte que se adhiera al árbol es mínima. Y yéndolo así no va bien. Que si como prevención se quiere hacer antes, adelante, pero yo prefiero que haya hoja ya, que haya madera, haya hoja, porque si no lo estoy echando y cae todo el suelo. Y este otro que compañero de IFAPA José María estuvimos viendo, ¿te acuerdas? Que ahí empieza un bichito que empieza a minar la hoja. Empieza así en torno a julio y demás, y hace perforaciones. Y este es el gusanito que está dentro de una especie de cápsula que va tejiendo y va de un lugar a otro y va tejiendo. Es una plaga secundaria, no es importante, pero bueno, que simplemente va a decir que hay otra más. Y habrá veniendo más, pero vamos, que no es problemática. Apareció en México había este costato que estaba y mira por dónde aquí también lo tenemos. Vale, otro de los temas es la polinización. ¿Tendré que meter más árboles para que esto me sea más? Nuestra finca allí en la zona era de las primeras, no había muchos nogales, eran prácticamente monovarietada, de Mahan y un poco de Cherokee. La otra foto se me ha olvidado ponerla, pero al final la dicogamia que tiene entre la flor masculina y la masculina, al final hay solape. Y nosotros, aunque no hemos tenido otras variedades, nunca hemos visto un descenso de la producción por problema de variedad. Que se tiene lugar a poner otras variedades, magnífico, pero probablemente tu vecino tenga otro y ese problema se puede corregir. Y el gran problema, un año me echa y el otro año no. Esto sale a partir de los 15 años en adelante. Cuando el árbol empieza a madurar, es un año de carga buenísimo y después el siguiente, pues ni un puñado. Este tema da para un seminario, yo ya lo lanzo ya aquí a la gente del GDR porque la poda es que tiene tela, ¿eh? La poda que ha explicado antes el argentino está muy bien para la zona donde se puedan podar insectos así y que tengan maquinaria, pero aquí es impensable. Aquí estamos todos acostumbrados al cítrico, a que queremos la fruta así, y el nogal no es un durazno. El nogal tiene un porte que tiene que tener. El problema de los gajes, muchas vienen de podas como esta. Si os fijáis, del mismo punto salen todas las ramas. ¿Qué puede pasar ahí cuando cargue? Es que se parta el árbol entero. Y ese árbol que puede tener 7 añillos, hay que empezar de cero otra vez.
que esta es la mayor frustración que hay. Va tú al campo, va a pasar, hostia, se han partido tanto. Bueno, es muy importante de dónde saca el eje. Nosotros apostamos por una poda en vaso, pero no un vaso radical, sino por la sencilla razón porque cuando el nogal alcanza la madurez, sí o sí te tienes que subir a la cruz. Tener siempre los nogales a variar aquí es complicado. Mientras son chicos se pueden ir controlando y más o menos lo puedes tener a la altura de la vara. Pero después es que el árbol te lo pide. Te pide que sea un poquito más alto. Y ahora viéramos una foto, por ejemplo, el eje. Que el eje no salgan todas las ramas del mismo punto, sino que tenga diferentes ramas. ¿Veis? Aquí está ya, digamos, la parte donde se forma el vaso. Esos son ejemplos que son reales, que he visto, y que estos nogales ya creo que están cortados. Como digo, tenemos que adaptarnos a la poda al árbol que tenemos. No es lo mismo podar un mandarino que un durazno, que un castaño o un nogal. Yo entiendo que el dueño de esta finca pues, quiera coger las nueces con la mano o con una cañilla, pero es que estos nogales que tendrán unos 15 años es inviable de esta manera. Esto no poda en vaso, esto parece que una poda en seto por arriba, ¿no? Y si os fijáis, la edad media de todas esas ramas de ahí tienen años. Allí la mayoría de las ramas tienen años. No fijaron el patrón. Si de arriba todos son madera vieja, ¿veis? Más de lo mismo. Yo entiendo que este agricultor le haya cortado, claro, si es que esto no produce, es imposible. ¿Qué podéis esperar del brote del siguiente año, de este árbol? Emitir chupones por todos lados, porque el árbol que quiere, en fin, tener hojas, respirar y demás. Hoy, si tienes que ir con algo claro, es con esta foto, para conocer un poco la poda, para mentalmente tener una estrategia. ¿Os fijáis? Esta rama tiene el mismo año que esta rama mínimo es del segundo año, y esta es la del primer año, que es donde emite la flor más femenina, y aquí da la nuez. Si tú cortas radicalmente, como hemos visto los nogales anteriores, aquí lo que va a salir rama de primer año, y la rama de primer año no echa fruta ninguna, son hojas y punto, tallo con hojas. Por tanto, si damos podas drásticas de esta manera, al final el árbol lo que uno que quiere hacer es echar tallo nuevo, tallo nuevo, tallo nuevo, y dicen, es que no echa, claro, si es que está el árbol azotado, si es que pobre no da para más. Pues claro, al final mucha gente, pues yo corto, esto no produce. Fijaros, rama segundo año y ya echa un tallo nuevo del año y tiene aquí ya una ramita de nueces. Esto es la clave. Este estaba cargado hasta no poder más y estaban partidas, pero otras cosas, que aquí no se ve la foto, pero la estructura del árbol era un poco adimensionada. Otras cosas que me he dado cuenta, un poco para corregir un poco la becería, aunque no funciona al 100%, es que hay años que te echa 3 cajas a un árbol, limpia y seca, las nueces, 3 cajas, y el otro después no te echa nada. Estoy hablando de árboles grandes. Y claro, ¿cómo podemos, por lo menos que un año me eche una cajilla y el otro año me eche 2, o una y una? Porque tú tienes un cliente, quieres suministrarle, y ahora este año no tiene y el siguiente te pide, y ahora ¿cómo lo suministras? Es complicado. Y aquí se azota mucho cuando el año que echa mucha poda, que echa mucha fruta, se corta radicalmente, se mocha drásticamente. Para empezar que no creemos que esa sea la mejor forma, pero si hay que quitar más madera del árbol, que sea el año, al siguiente año que no va a echar. No el año que echa mucho lo doy una poda, porque al final lo que hace es hacerlo más becero. Esto se explica mejor en campo con un árbol, porque se ve un poco más. Por tal de que los carbohidratos se repartan, y nosotros más o menos lo hemos conseguido. Eso es lo que queremos nosotros, ¿no? Este es el tamaño idea, ¿verdad? Que vaya uno con las puertas y ordeñando como si fuera un olivo, pero no podemos, tenemos que... ¿Ves? Esta es una foto de nuestros nogales, esto es de hace un año o 2. Este nogal tiene una altura de unos 7-8 metros. Más no nos gusta dejarlo porque es que ya es inviable, pero menos tampoco, porque es que el árbol te pide ese tamaño. Fijaros, que aquí no se aprecia bien, pero las primeras ramas, el eje, salen a partir más o menos del 1,5 metros. Y con eso, ese árbol está cargado aunque no se vea. Las ramas topan casi en el suelo. Si dejas al final el eje la altura de la rama más baja, ¿qué pasa cuando las ramas están con fruta, están en el suelo y se va regando? Se apulgaran, y eso no está ni para uno mismo. Por lo tanto, subir un poquito el eje al final viene bien porque el propio peso de las nueces baja. Es una rama, fijaros cómo está, vamos, la verdad más. Y si os fijáis, veis el color marroncito de esta rama, son tallas que han salido a partir del segundo año. Pero tiene que tener una rama antigua, no de más de 3 años, tronco... Esto es otra foto de nuestros nogales. O sea, con la caña se alcanza el 80%, pero después tenemos una cruz abierta que te permite subir con facilidad y terminar de variar. Yo sé que a nadie nos gusta vibrar un árbol, pero que en nogal, si no tenemos vibradores, como hacen con los olivos, paraguas que vibren y demás, que no entran por ninguna de nuestras fincas, tenemos que aprovechar que es el máximo número de nueces y la parte de arriba también decide que no echan. Pues yo lo desmiento, por arriba no va a echar el total de las nueces, pero un buen puñado sí que echa. Y os fijáis, las ramas no topan con el suelo, porque otras cosas, esas fajeras se han cogido antes ya. Pero la cruz está alta, tiene una forma globosa y no tiene nada que ver con la que hemos visto
Resumiendo rápidamente, antes de citar el tema de la calidad, nosotros estamos produciendo un fruto seco, no estamos produciendo un fruto de hueso, por tanto la humedad es muy importante. Claro que estamos acostumbrados al cítrico o al almendro, que se coge en verano y se seca prácticamente solo, ni nos damos cuenta. Este año tenemos la suerte, bueno, la suerte no, la desgracia de que como no está lloviendo, la humedad es poca, está viendo en fin, y está haciendo días muy calurosos. Pero si os acordáis, el año pasado había unos problemas de humedad en estas fechas horrorosos, que no había manera de secar las nueces. Sobre todo porque, en fin, con el modelo de tierra que tenemos aquí, mucha gente seca las nueces en las cocheras, en los almacenes, en fin, sitios que no están ventilados, y es un problema. La nuez al final tiene ya consumidor, al final con un 5% de humedad. Esto es lo que dice la normativa. Y el futuro va por ahí, ¿eh? Aunque a nosotros nos gusta vender, a quien le gusta vender las nueces frescas porque pesa más, el futuro va por ahí. Que se va sacando y se van sacando, hay otros que van profesionalizando y van haciendo, tiene el amigo tornero el que se pone las pilas y le hace los secaderos, la va sacando y entrando a lo largo del día. Decir que el sol que dé directamente a la nuez no es demasiado bueno porque al final acaba haciendo dilataciones y contracciones, como le pasa al hormigón, que se parte, pues la nuez igual. La nuez quiere, al final como la temperatura de verano por la tarde, da poco el sol, pero el aire es caliente. Esa es un poco la clave de secado. ¿Ves? Esto de los problemas que hablaba antes, el problema de secado. Así llegan muchas casas a las nueces, van a los mercados, compran, y esto es que no es razonable ni desde el punto de vista de salud, fresca de demás, y encima estas donde las nueces están al fondo de mitad del saco que no se han aireado nunca. Ese es un problema. Pues no olvidemos que estamos dando un alimento, y el alimento tiene que tener un mínimo de higiene, de sanidad. Y en fin, estos son ejemplos. Una espartía que no tiene un problema de humedad. Ahora también está saliendo una especie de máquina, también hecha aquí en la zona, un bombo que al final te descascara la nuez. Te separa por un lado la valva, lo verde, de la nuez. Y aunque esta foto no es demasiado buena porque los contrastes no se ven. Pero esta nuez está pelada a mano como todos hacemos, lo que tenemos los dedos negros, y esta está hecho con la máquina, aunque no se ve bien ahí. Al final se acaba poniendo la nuez negra por fuera y da un aspecto de antigüedad, de nuez del año anterior, que a la gente le echa para atrás. Le echa para atrás. Era muy cómodo pelarla, pero al final a todos nos gusta que este color es bonito, a mí por lo menos me gusta, porque no está manchada como esta o esta. Porque si no, para eso me pelarla, porque al estar tan negra no invita. Esta diapositiva siempre la repito porque me acuerdo que hace unos 6 o 7 años que dimos aquí una charla, bueno, en el antiguo GDR, y en ese momento estábamos quitando los limones y los naranjas y sembrando nogal entre medio, y cuando el nogal ya apuntado de esta manera, pues ya cortando alrededor. Ahora tenemos más frente abierto, el aguacate, donde nunca se ha pensado sembrar, se está sembrando, volviendo a sembrar limones. Yo sigo apuntando de que después de 2 generaciones, que ha habido 2 repuntes de producción, en torno a 90 y después en torno a 2005 así, por estabilidad el nogal merece la pena. Como he dicho, yo no soy amigo de la Cherokee, de la variedad Cherokee, que de sabor está muy buena, porque es verdad que tiene aceitosa y demás, pero desde el punto de vista productivo, al agricultor, pues no la compensa demasiado porque la variedad Cherokee, la mediana, pues tiene mucha alternancia. Estas otras variedades que se habla estupendamente bien de ella, como es la Forqué, que es de un tamaño muy parecido a la Mahan, es larga, es grande, que eso gusta, y por lo visto no es tan becera. Nosotros tenemos algunos plantoncillos, estamos probando, pero de aquí a que sacamos conclusiones, pues falta un poco de tiempo. Y otra que está hablando también muy bien es la Kiowa, que si no me equivoco en Extremadura, si me confirma José María, ahí esta variedad le gusta. Por lo menos tengo una experiencia en España que funciona. Tan grande como la Mahan no es mediana, pero un poquito más grande que la Cherokee y demás. Hablan bien de ella. Yo me fío más de una experiencia en España que otra que hay en otro continente. Por sencilla razón porque son continentes distintos. Voy a terminar con esto. Pacano, pecana, pecan, ¿cómo la llamamos? Yo creo que, en fin, como te llame es importante, no es mismo llamarte Juan que Antonio y demás. Mira, si tú vamos para empezar, que la RAE no reconoce pecana y demás, se va a pacana, aquí está definida, y cuando vamos a cualquier supermercado siempre vemos pecana, 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 pecana. Yo creo que es importante que nos diferenciemos de alguna manera. Por supuesto, primero la calidad, pero si también llamamos las cosas por otro nombre, como está aceptado en la RAE en este caso, a lo que trae, a lo que hacen los demás, pues igual que el tomate, huevo de toro, del Guadalhorce, tú lo escuchas y tú, hostia, es de Málaga, ¿no? Tomate bueno, ¿cuándo va a en fin, si lo llamamos de alguna manera o de alguna estrategia comercial en conjunta, pues al final no desvincula de la salida de estas entradas comerciales de fuera. Claro, es que tenemos continentes enteros que nos están presionando con nueces de más calidad, pero que, vamos, precios menores. ¿Ves? Por poner un ejemplo,
Esta foto lo vi y me hizo gracia, ¿no? Todo Chihuahua es nuestro, ¿no? 45.000 hectáreas de nogal, en el estado nos avalan. En México, ¿crees que podemos competir con Chihuahua nada más? 45.000 hectáreas, aquí se cree que hay unas 300 hectáreas, que en el resto de España puede haber otras 200 más. No, creo que haciendo lo mismo que hacen ellos, no. Que bien está, ¿eh? Pero creo que tenemos que diferenciarlo de alguna manera. Punto de vista de calidad, marketing, cosas como estamos haciendo en este proyecto. Y bueno, nada, y para terminar, este es nuestro producto. Seguimos llamándolo alpacán, en fin, producción ecológica y nada. ¿Veis? Este es el color que me gusta mirar, ¿no? Así. Y esto es todo. A mi derecha tengo a Natalie García, que es socio fundadora de la empresa Pecan del Sur y es la responsable del departamento de comunicación, ¿vale? Ahí hacemos todo. Bueno, es una empresa familiar. Es un proyecto familiar, claro. por lo tanto, que estamos involucrados. Sí. Bueno, muchas gracias. Y luego está Andrés García, que también es socio fundador de la empresa Pecan del Sur, al cual tengo el honor de conocer durante varios años, que le suelo dar la lata bastante con el tema de la planta y demás. Y el tema del cultivo del pacano es un proyecto que tenía en mente en el año 1989, por ahí, 82, y luego... Creo que hay poca gente aquí que sabrá de la relación ya de hace más de 35 años entre Pepe Urbano y mi padre. Ah, que ¿sí? Curiosamente ¿Empezasteis juntos? Sí. Los primeros injertos. Sí, me la comentaba el de la... Sí, de hecho, aquí en el Guadalhorce la variedad Mahán, que es la que mayormente se ha repartido, yo la finca fui pionero, pero la planta precisamente la cogí de la finca de Andrés. De hecho, el padre de Andrés, que tenía aguacate royal en Churriana, pues tenía 2 pacanos allí que había traído de un vivero de Marruecos, no fue así. Y ahí establecimos, ya conocí yo a Andrés y él siempre ha tenido unas ganas sobre el pacano, de sembrar pacano. Lo que pasa es que ya parece que cogió la lidia de los melones y ahora la hija está... Y de hecho esa variedad vino de un solo árbol que había allí en Churriana. Él estuvo en mi finca, me gestó los primeros pacanos y de ahí empezó todo. Digamos, fui pionero en esto y bueno, ser pionero tiene ventajas, pero también tiene dificultades, porque desconoce lo que tiene en las manos y tiene que hacer muchos ensayos y pruebas, y unas veces acierta y otras veces no acierta. Después, a partir de ahí, también fue cuando Ignacio García Rivas montó la finca de experimentación Casa Bonela y fue un estudio de 4 años que se hizo allí por la Junta de Andalucía y se pusieron en práctica varias variedades y bueno, colaboramos juntos porque como estaba interesado yo en el tema, y muchas de las variedades que yo tengo de prueba allí pues vienen de esa finca. Y bueno, y así empezó todo. Ahora afortunadamente el pacano en el Guadalhorce ya es bastante extensivo y bueno, y somos muchos y hay más conocimiento, y entre todos se puede aportar más cosas. Es lo que puedo decir al tema. Bueno, muchas gracias. Andrés, bueno, en la empresa vuestra os dedicáis a la producción y comercialización de nuez pacana y además Andrés, además de ser el socio fundador, también es el agricultor que lleva a la finca, es un trabajador incansable y aparte de ello pues también produce material vegetal, plantas de distintas variedades de pacano que ofrece al sector. ¿De acuerdo? Yo quería hacer, antes de que cada invitado hablara un poco de su experiencia, pues 5 minutillos hablando un poco de
de los árboles pacanos, del origen del pacano, ¿no? O sea, cómo llegó hasta Málaga, por la información que yo tengo. ¿Vale? El pacano es una especie que ha sobrevivido durante más de 10.000 años, procedente de América, por la nuez que producía, puesto que esa nuez pues resultaba un alimento para las personas, entonces lo han ido multiplicando a lo largo del tiempo, al principio en bosques y luego ya más a nivel comercial, ¿vale? Existen evidencias arqueológicas de que fue un alimento de subsistencia, de manera que hay restos arqueológicos de hace más de 8.000 años antes de Cristo, ¿vale? Que durante el periodo arcaico en América existía o hubo un asentamiento en Modo Rock, en el estado de Illinois, donde hubo este descubrimiento, ¿no? El nombre pecan o pecana deriva del vocablo indígena algonquín, como pacán, y que significa, en el idioma de esa tribu, la nuez que requiere una piedra para romperse. Es lo que estamos diciendo cuando decimos pecan o pacán, en este caso pacano, es una derivación, ¿vale? Probablemente fue Hernán Cortés el primer español o el primer europeo que cuando llegó a México que vio esta especie, incluso que se alimentó de sus frutos, ¿vale? Luego Álvar Núñez Cabeza de Vaca fue en sus escritos, en el libro Naufragio, pues describe cómo él, en el otoño de 1532, cómo él, junto a otros 3 españoles y sus amos, que eran unos indígenas de las tribus a las que servían, se reunieron a orillas del río Nueces, eso está en el estado de Texas, ¿vale?, para hacer la recolección de esta nuez. De hecho, os voy a leer textualmente lo que él indicaba. Dice: desde ha 2 días que Lope de Oviedo se había ido. Los indios que tenían Alonso del Castillo y Andrés Dorantes vinieron al mismo lugar que nos habían dicho, a comer de aquellas nueces que se mantienen, moliendo unos granillos con ellas, 2 meses del año, sin comer otra cosa. Y aún esto no lo tienen todos los años, porque acuden uno y otro no. No son del tamaño de las de Galicia y los árboles son muy grandes, y hay un gran número de ellos. Aquí ya, esto se escribió en el año 1532, ya nos está indicando mi obsesión o el principal problema que veo yo en esta especie, que es la alternancia. La alternancia. De hecho, comenta Cabeza de Vaca, que es paisano mío, era de Jerez también, aprovecho para decirlo, pues que las tribus tenían que recorrer cada 2 años más de 100 kilómetros para ir a hacer la recolección de estos árboles. Entonces ahí es un problema que tiene esta especie, o que por lo menos los que os vais a dedicar a ella o las que estáis trabajando con ella debéis de conocer. Luego aquí en Málaga, el origen en Málaga, pues consultando un poco la bibliografía, he visto que hay un libro que se titula Plantas y jardines en la Málaga del siglo XIX, el caso singular de la Hacienda de la Concepción, que fue una tesis doctoral escrita por Blanca de Lasso de la Vega, Westendorf, que hace un inventario de todas las especies vegetales que existían en Málaga y que se fueron recogiendo, ¿no? Entonces, en este listado aparece una serie de taxas o de especies cultivadas en la Concepción y en el resto de parques y jardines de Málaga, y entre ellos aparece la especie Caria illinoiensis, que es como ella indica aquí, el nogal americano o pacana, siendo el año de introducción el de 1790, apareciendo su localización yo no soy de Málaga, pero indica en la Hacienda El Retiro, Hacienda La Cónsula, San Telmo y Hacienda San José. O sea que ya en esa fecha existían esos árboles, en este caso serían como árboles ornamentales, ¿de acuerdo? Luego aquí también, por ejemplo, tanto aquí en la zona del Valle de Guadalhorce como en la zona del Bajo Valle del Ebro, pues existen poblaciones
de árboles nativos, por decirlo de alguna manera, que fueron introducidos en este caso por españoles que emigraron de América a España trayéndose esas semillas, ¿no? O indianos que se denominan, emigrantes que vinieron de América a España, y esas semillas pues se fueron dispersando, de manera que en el caso del Valle de Guadalhorce nos podemos encontrar árboles de semillas dispersos por terreno de aluvión, en los márgenes del Guadalhorce, y estos árboles pues destacan pues su buena adaptación ecológica, extraordinario vigor, buen estado sanitario. Lo que pasa es que el tamaño de la nuez es pequeña, no es comercial, suele ser bastante dura la cáscara, aunque suele ser bastante sabrosa. Lo mismo ocurre en otras zonas de España, como es en Tarragona, en el Bajo Valle del Ebro. O sea que son las dos zonas de España donde únicamente nos vamos a encontrar esta especie. Incluso en Málaga, ya no solamente en la zona del Valle de Guadalhorce, sino incluso en la Sierra de las Nieves, también hay pacanos, y en el libro, un inventario que hizo la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, titulado Inventario de Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía, recoge un ejemplar que está en el Burgo, no sé si lo habéis visto, en la hacienda del Capellán. Ese árbol está pues a escasos metros del río Turón y tiene una altura de 40 metros y un diámetro a 1,30 m del suelo de 7 metros. Finalmente, y para no seguir machacando un poco, voy a pasar a lo que son las variedades cultivadas. El inicio de la andadura del pacano como especie cultivada, su introducción se realizó en el año 1978 por una importación que hizo, en este caso, el Centro Agropecuario Mas Bové, que está en Tarragona, en el Morrell, que se trajo una serie de variedades de Estados Unidos pues para hacer un estudio. Luego hubo una segunda importación entre en el año 1981 y 1982, que se trajo a ese centro, y parte de ese material pues se mandó a Andalucía. Una parte se quedó pues en lo que antes se denominaba el CIDA de Málaga, o el Centro de Investigación y Desarrollo Agrario de Málaga, que está en Churriana, y otro fue a la finca de Casarabonela. En este caso estaba como responsable, como ha comentado José Urbano, don Ignacio García Rivas. O bien se mandó los árboles o la vareta para injertar. ¿De acuerdo? Bueno, y en los últimos años pues el cultivo a nivel comercial de esta especie pues se ha extendido por toda la comarca de Guadalhorce y el resto de Andalucía. Se está empezando a cultivar en Sevilla, en Córdoba y Jaén, ya hay fincas, principalmente debido a la escasa rentabilidad de los cultivos leñosos que antes destacaban en esa zona, ¿vale? Puesto que se está viendo como una alternativa, este cultivo, una alternativa rentable y sobre todo animado por los precios a que actualmente se cotizan. Aunque, como digo, tiene muchos factores limitantes que debemos de conocer, ¿vale? Su correcto manejo requiere una serie de conocimientos técnicos u obstáculos a superar, que ya habéis visto aquí, como son la adecuada elección de los cultívares o variedades, el problema de su becería, que esto es muy importante y hay que resaltarlo, su marcada dicogamia, la correcta combinación productor-polinizador, el sistema de formación, las necesidades hídricas y nutritivas, los microelementos, zinc, níquel, las plagas y enfermedades, y son los principales puntos críticos a los que os tendréis que enfrentar o a los que hay que enfrentarse, que van a condicionar la marcha de la plantación. Bueno, una vez hecha esta pequeña introducción, pues, y disculpadme si se ha alargado un poquillo, voy a dar paso a los invitados pues para que hablen un poco de su experiencia con el cultivo. O si no, hacemos algunas preguntillas, ¿vale? Muchas gracias. Yo brevemente os voy a explicar un poco qué es Pecan del Sur. Nosotros somos un proyecto familiar que, bueno, como bien ha explicado Pepe, la idea que tenía mi padre ya en el 80 y pico, pues se ha hecho material pues hace apenas 10 años. Nuestros árboles todavía son jóvenes, ahora mismo contamos con unas 36 hectáreas, es la mayor extensión que hay cultivada, propia.
y aparte de ello estamos especializados también en pelar la nuez y ofrecerla ya sin cáscara y bueno, lista para consumir. Como bien decía Alejandro, como todavía no hay ningún manual, que por eso estamos todos aquí, para que se vayan poniendo un poco más homogéneos los procesos y los productores tengamos una idea un poco mayor de cómo hacer todos esos procesos de producción, nuestra forma de trabajar es muy diferente a la de ellos, debido a esas 36 hectáreas y al volumen de árboles que tenemos y lo que esperamos tener en el futuro. Prácticamente hemos empezado ya con mecanización de todo lo que sería el cultivo, recogida y envasado. Y bueno, pues evidentemente en algunas cosas estaremos de acuerdo con Alejandro, en otras no tanto. Mi padre, si quiere, pues ahora os puede explicar un poco el proceso del campo, el mantenimiento. Bueno, pero hacemos cosas, nosotros por ejemplo sí utilizamos el paraguas, o sea, hacemos cosas diferentes. Es lo que quiero que expliques, que no, el que está allí siempre eres tú, papá. Y luego aparte también, bueno, sí que es cierto que las variedades que nosotros hemos apostado no es la común de aquí, no hemos apostado por la Mahan. Nosotros estamos apostando por otras variedades como la Paune, que es la preferida para nosotros. Luego tenemos Wichita, tenemos Western y sobre todo por ese hándicap del llenado que no nos convencía. Entonces, bueno, creo que también, al menos por nuestra experiencia, nos estamos dando cuenta que la gente, cuando ya empieza a conocer otras variedades que tienen buen llenado, buen sabor y que a pesar de que la cáscara sea un poco más dura, luego la carne se retira de forma fácil, la aceptación está siendo muy positiva y bueno, el futuro pues también estará en la variedad, que para eso sobre gustos no hay nada escrito. Yo lo que os puedo decir es que el proceso nuestro para la recogida lo hacemos con paraguas, porque la extensión que tenemos es bastante grande, entonces no podemos permitirnos dar palo en los árboles. Ventaja, mano de obra, rapidez de recogida, porque también hay que pensar en los chorizos. Ellos tienen que comer también. Luego, pues, tenemos una máquina también para quitar y limpiar las nueces, como estaba diciendo Alejandro. De ahí pasamos directamente a una secadora para no tener los problemas de humedad. Después de eso pasamos a una calibradora para intentar tener unas estándar de cada calibre. Un estándar de cada calibre y poco más. Y así que... Bueno, yo empecé con el cultivo del pacano ahora casi 20 años ya. También empecé por un tema de carambola, es decir, en el sentido que tengo una finca muy cercana al río, se inundó en su día, y lo que tenía era cítrico. Pensé en algo que pudiera resistir un poco avenidas, inundaciones, etcétera. No hay que olvidar de que este árbol procede de las zonas colindantes con los ríos, con lo cual es un árbol que aguanta problemas de encharcamiento, etcétera, mejor que otros, ¿no? Y de ahí vino un poco el pensar en qué iba a poner, y de pronto, pues a través de un amigo, precisamente también de la zona de Churriana, pues fue el que me comentó variedades que no eran iguales que las que aquí existían hasta ahora, que eran pequeñas, etcétera. Tengo una finca pequeña, yo tengo solamente 1 hectárea y la tengo en cultivo ecológico, y lo que puedo decir es que cada día sé menos del cultivo, porque nos estamos encontrando con circunstancias nuevas, es decir, estamos con un ser vivo en un mundo vivo, y entonces nos encontramos con circunstancias que cada día cambian. Para mí ahora mismo, más que hablar de la experiencia que tenemos, que lógicamente nos tiene que servir de cara a un futuro, es el futuro que tenemos enfrente, ¿no? Yo estoy muy pesado porque siempre cuento la misma historia que cuando hablo un poco del tema de que hace no mucho tiempo ha habido una jornada o conferencia en México. No hay que olvidar que México con Estados Unidos están a ver quién de los dos produce más, y entonces un conferenciante sacó 3 temas, y para mí cada uno de los temas nos pueden llegar a abrir un poco el tema, ¿no? A su vez, uno era el cambio climático, con todo lo que significa de que todos sabemos que este tipo de árbol necesita una serie de horas frío. A lo que vamos, pues vamos a tener menos horas frío, y los árboles o las especies que tenemos aquí, a ver cómo van a llegar a funcionar. Pues yo te comentaba de que estamos en un mundo vivo, ¿no? Otro tema que comentó era el volumen que necesita este cultivo de agua.
que hemos comentado por aquí y estamos hablando, para mí necesitan más agua que un aguacate. Todos sabemos, bueno, volvemos al tema del cambio climático, etcétera, y cada vez va a haber menos cantidad de agua, ¿no? Eso nos va a llevar a que vamos a usar seguramente agua de peor calidad y más contaminada. Volvemos a lo mismo, estamos pensando en cómo podemos llegar a solucionar eso con un problema muy gordo que tenemos aquí, que ahora mismo es la salinidad. Por eso yo lo preguntaba antes a Alejandro, porque uno de los problemas que tenemos muy serios es la cantidad de sodio que tenemos ahora mismo en los suelos de la Vega del Guadalhorce, y como llueve menos, pues cada año se lava menos. Y todos sabemos que el cultivo o este tipo de árbol es sensible a la salinidad. Eso indudablemente nos va a llegar a afectar a niveles de que va a producir menos, porque va a estar en un medio que le va a faltar agua, o ese agua que le damos es peor aún. Y el tercer tema es el mundo global en el cual estamos. Es decir, el otro día viendo un artículo técnico, pues la pelea entre Estados Unidos y China a niveles de aranceles significa que todos los países que están ahora mismo afectados por eso piensan en un mercado, y un mercado básicamente Europa, y Europa estamos aquí. Es decir, que lo que estamos viendo, cada día nos van a entrar frutos pacanos, que estoy de acuerdo con Alejandro de que hay que buscar un factor diferenciador, porque si no nos va a costar cada día más trabajo llegarlo a vender. Entonces, por eso, cuando yo me siento por la tarde debajo de un pacano y empiezo a pensar en todo lo que tengo encima de la mesa, cada día surgen tantas ideas al mismo tiempo, tan dispares, que cada día sé menos. Indudablemente yo pienso que a lo que hay que ir será como los que tenemos ya una edad, a un sistema intermedio. Es decir, ni podemos llegar, y eso también difiero en ese sentido, como estamos comentando antes, es decir, lo de montar a un hombre en lo alto de un árbol a variar, sí, pero no. Es decir, problemas de accidente, problemas de todo, y el coste que significa eso. Es decir, entre ese mundo de un hombre montado a lo alto de un árbol, que yo lo hemos visto todo, y un mundo de recogida con paraguas, siempre habrá un término intermedio, que puede ser a lo mejor una agrupación, una empresa de servicios que permita hacerlo de una cierta forma, etcétera, etcétera. Yo pienso que al final tenemos ahora mismo tantos frentes abiertos que por eso digo que yo muchas veces no sé ni muy bien por dónde voy. Pero bueno, como se suele decir, se hace camino al andar, ¿no? Pues vamos a intentarlo. Si hablamos de historia, en la presentación me lancé y lo dije casi todo, pero... pero yo lo que hago es confirmar lo que Paco ha dicho. Yo hace más de 30 años que cogí las primeras pacanas, yo las cogí antes, a finales de octubre. Yo en el día de hoy tengo pacanas todavía en el árbol. O sea que lo que es el cambio climático, yo en 30 años he ido viendo que la recogida se ha ido retrasando cada vez más. Entonces, ese es un factor importantísimo, como ha dicho. Y el tema del agua, pues no hay que mencionarlo. Sabemos que, entonces, todos estos factores no los podemos controlar. Nosotros podemos controlar variedades, podemos controlar sistemas de producción, podemos controlar, pero el agua y el clima no lo podemos controlar. Entonces son dos factores importantes a tenerlo en cuenta. Yo en mi experiencia en mi finca, por ejemplo, la variedad que es la que más, resulta que la recolección se hace 15 días más tarde que otra. Yo tengo otras variedades también que conseguí allí de la finca del ensayo, y se recolectan pues 15 o 20 días antes. Entonces, también eso es otro factor a tener en cuenta, qué tipo de variedad a la hora de recolectar. Ahora aquí no tenemos otoño, el otoño se ha acabado, y bueno, y la lluvia la tenemos como la tenemos. Y lo único que ocurre es que si llueve, que es necesario que llueva, pero la temperatura está muy alta, lluvia, humedad y calor son factores para enfermedades, para hongos, Entonces, afortunadamente ahora tenemos mucha información, porque hay mucha comunicación, están los medios, internet, entonces tenemos que aprovechar los medios que tenemos, digamos, para estudiar
lo que tenemos y qué podemos hacer en el futuro, que no es solamente resolver el problema de este año, sino tenerlo en cuenta para los años que nos van a venir después. Creo que es la idea y confirmo absolutamente lo que tú has dicho. El tema de las empresas de servicios que tú estabas comentando, nosotros, por ejemplo, una de las ideas que tenemos para el futuro es, conscientes de que hay fincas que son pequeñas y que hay gente que tiene sus árboles pero no tienen una gran capacidad, pues hacer igual que pasa con las almazaras. O sea, normalmente el que tiene olivos en su finca puede llevar su aceituna y sacar su propia cosecha de aceite, y creo que es muy interesante para algunos productores que nos queremos dedicar de una forma más profesional o más mecanizada, poder ofrecer también ese tipo de servicios. Es decir, nosotros, sobre todo también para atender a necesidades como puede ser de la humedad o el de conservación, en ese momento de conservación, si disponemos de esos secaderos, pues poder ponerlos al servicio de los productores más pequeños para que se alquilen o se haga de alguna manera, y que en 24 horas se lleven sus nueces ya sin la humedad que puede fastidiarles la cosecha. También es una vía a lo mejor factible pensar que se puede hacer como con la aceituna, y que haya almazaras que recogen tu cosecha y luego te la entregan ya pues lista. Por eso, perdona, por eso yo comentaba de que el final, el final que sea ese sistema no sistema intermedio, sino forma de explotar, o tener que cultivar intermedios hasta cierto punto, ¿no? Porque, claro, una pregunta, yo empiezo ya a romper un poco, la gente pregunte, ¿no? Es decir, yo creo que una de las preguntas que tenemos que hacer es hacia dónde vamos. Quizás sea el primer punto de partida, ¿no? Es decir, vamos a intentar vender un producto diferenciado a niveles de lo que comentamos, en vez de llamarle pecana. A mí no me gusta la palabra pecana, yo soy de cultivo pacano, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, quiero decir, por usar un nombre que nos llegue a diferenciar. Y yo creo que claro, no es solamente el nombre, tiene que ser algo más. El nombre se le puede poner Pepa, o sea, no nos da igual el nombre, ¿no? Pero hay que llevar algo más. Claro, ese más es lo que hay que ver un poco hacia dónde vamos. Si queremos, con las 300 hectáreas que tenemos por aquí, ¿qué hacemos? Es decir, vamos a ir a competir, y hoy os miro a vosotros en este caso, a una nuez pelada que lo que tiene aquí, que es la misma, en teoría, digo, que nos va a venir de Sudáfrica. Bueno, para mí precisamente ahora mismo nuestra señal de identidad es la nuez pelada. Al margen de que la con cáscara sale muy bien, en nuestro caso la diferencia de la nuez pelada que nosotros ofrecemos con la nuez pelada que hay en los lineales, en supermercados o en los mercadillos, es abismal. O sea, para empezar, es que el fruto que llega importado no es ni de campaña. Entonces, bueno, yo a mí me podéis hacer una cata ciega que... No, pero sí, yo no me refiero a eso, yo me refiero que... Si el enfoque de las 300 hectáreas que tenemos, por llamarle de cierta forma, va a ir hacia por ejemplo, vamos a llamarle el producto vuestro o el mío, podemos diferenciarlo de esa forma. Si hacia eso, lo que tenemos que pensar es que la variedad Mahan, automáticamente tenemos que quitarla. Es decir, no tiene... Bueno, igual, vamos a ver, si nos vamos a producir para una industria, nos interesa una especie o variedad que produzca más regularmente. La maja sabemos que es muy sujeta a becería y que tenga un sabor. Tenemos otra que sea de otro tipo de sabor. La maja es muy llamativa por su tamaño. Claro, pero esa ya no es industria, esa es la que ponemos en la mesa de camilla y la pelamos con la mano. Es decir, o vamos hacia eso, o vamos hacia los dos. Pero ¿y por qué no pueden convivir las dos cosas? Claro. O sea, quiero decirte, yo por ejemplo de mi producción, yo no hago maja, pero yo de la producción que yo saco de mis variedades, los calibres grandes se van a cáscara y son los que vendemos con cáscara, y el calibre que se me queda un poco más pequeño, que puede ser más incómodo de pelar, pues hago ese proceso de quitarle la cáscara y ofrecerla ya pelada. Y además para públicos muy diversos, desde un consumidor al uso a pues ya meternos en repostería, meternos en panaderías y meternos en otro tipo de sectores gastronómicos que encima también están en alza. O sea, yo no creo que haya un único camino, ni con las variedades, ni con la forma de comercializar. Estoy con Alejandro sobre todo en que hay que profesionalizar y en que la nuez que ofrezcamos, ya sea la Mahan, la Paune, la Wichita, la Western, la que sea, tiene que ser una nuez de calidad.
el que venda, y del año, se me voy a decir mi padre, y del año, porque el que venda Maham, pues que tenga la tranquilidad de que el kilo que está vendiendo, el consumidor las va a partir y no se las va a encontrar vacías. Ese es el... Entonces, igual con lo mío, o igual con... O sea, yo no creo que tengamos que coger una única dirección. Lo que sí creo es que tiene que haber un compromiso de calidad, de profesionalidad y a la hora, sobre todo, de honestidad por parte de los productores. Porque muchas veces, y ahí es donde entra el dilema de personas que se dedican únicamente a esto, porque hay algunos que tienen su finca, sacan su cosecha, pero su trabajo principal no es ese. Entonces esa persona realmente tampoco tiene una preocupación ni el foco de hacer 100% lo mejor para que su producción sea la mejor. En cambio, los que estamos focalizados en eso, como puede ser Alejandro o Pepe, o sea, que es que lo que estamos todo el día pensando en cómo ofrecer un mejor producto, pero ahí va la honestidad de otras personas de que tengan a lo mejor fincas más pequeñas, de no intentar sacarle una rentabilidad a una nuez que no tiene la calidad suficiente. O sea, ya te digo que yo no apuesto tanto por un único camino, sino por el hecho de que sea profesional y sea honesto. Por eso yo comentaba que el futuro estaba en un sistema intermedio. Mixto, sí, haremos un sistema sistema un poco para abrir los dos frentes. El problema de abrir un mercado también es que aquí todos hemos tomado un jamón bueno y un jamón malo. O sea, es algo que... Pero el problema de abrir un mercado es que si tu primera experiencia con una nuez es negativa, siendo un producto que además no es... A ver, yo no lo considero caro, pero que tampoco está al precio de un cacahuete, pues tu segunda vez va a ser no compro, o sea, directamente. Entonces, claro... No compra esta ni la tuya. No, ni esta ni la tuya, pero porque la primera experiencia ha sido negativa. O sea, es muy difícil que repitamos cuando algo no nos ha gustado. O sea, ese ejercicio lo hacemos muy pocas veces. Entonces, de ahí es la importancia de que desde un inicio, si queremos diferenciarnos, se esté dando calidad desde el inicio y diferenciando a la nuez con el cultivo local, con la temporalidad, sobre todo, que no se quiera aprovechar y que si me han quedado nueces del año pasado, pues voy a colarlas ni más barata, es que no puedes vender. Nosotros nos obligan a poner fecha de envasado. La fecha de envasado es que yo, si quiero, le puedo meter unas nueces de hace 3 años y nos deberían obligar a poner fecha de recogida de esa nuez, porque tú sabrías si te estás comiendo una nuez de la campaña actual o de hace 2 o 3 años. Porque al final es lo que dice Alejandro, si tú tienes una buena conservación de la nuez no se va a poner, no te va a sentar mal, no te vas a poner enfermo, pero va a estar rancia, la textura va a ser mala, el color horrible, porque habréis fijado que las nueces de lineales están de un color negro que, vaya, entonces, al final es todo desde el principio, la base es lo importante y apostar por eso, por un producto local y de calidad. Yo pienso que otra cosa que hay que... Yo he entrado antes como el malo de la película, pero para dar un poquito de movimiento, y creo que lo ha conseguido. Una de las cosas que hay a favor de este mundo global que tenemos, que no hay que perder de vista, es el tema de que lo estamos produciendo en Europa para Europa. Es un tema que todavía aquí estamos con otras, estamos con eso de no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero bueno, la huella de carbono, etcétera, etcétera, es decir, el coste que significa medioambientalmente traer una nuez de Australia, y digo de Australia porque si hay un anuario, que lo que tú comentabas a nivel, cómo va a nivel mundial, ¿no? Hay un anuario que sale cada año y es un magnífico, en el cual te dice cada país lo que produce, lo que consume y lo que importa y exporta. Y España figura como importadora de nueces pacanas de Australia, que manda punto suspensivo, ¿vale? Quiero decir, lo que hay que ir es a eso, es decir, en un momento determinado hay que decirle, aparte de que las nuestras son mejores de sabor, todo lo que queramos. Es decir, mire usted, consumidor, ahora que estamos todos con el medio ambiente, el cambio climático, lo que usted está consumiendo se ha tragado todo el oxígeno ha habido y por haber, y nos permite llegar a un mercado con una calidad mejor, más fresca, etcétera, y hacer un bastante hincapié en todo el tema de eso, de la huella de carbono, contaminación, etcétera, que eso hasta ahora aquí no se ha jugado. Y es un tema que yo entiendo que hay que empezar ya a barajar. Y eso yo pienso que para, en este caso, el GDR y el grupo es algo para empezar a trabajar por ahí, en el sentido de una concienciación de que el producto nuestro está
aquí y lo otro viene del Quinto Pino. Yo quería mencionar, por el tema de la producción, lo ecológico y lo convencional son dos sistemas de producción completamente distintos, pero los dos tienen su consumidor. Hay el consumidor que va por lo ecológico y el que va por lo convencional. Lo que sí conjuntamente tenemos que desarrollar es la comarca del Guadalhorce, o sea, el conjunto de producción. Si hay 300 hectáreas en el Guadalhorce y en el futuro incluso puede haber más, indistintamente que sea convencional o sea ecológica, porque cada uno tiene su sistema de producción distinto y su consumidor es distinto, pero que suene la nuez de aquí, la nuez local, porque vemos en el mercado, decimos la nuez, la castellana, todo el mundo nuez de California, nuez de California. Bueno, ¿y qué pasa con la nuez de Castilla? Que la tenemos aquí. Y se ha promocionado California y en cualquier tienda de barrio están las nueces de California y no están las nueces de Castilla. Pues el sistema tenemos que intentar de fomentar, claro, produciendo calidad, porque si no producimos calidad no hacemos nada. Primero, producir calidad y segundo, promocionar que estemos en boca de... Porque hoy con los medios de difusión hay más medios para propagar y podemos llegar al sector más cercano, que en cierto modo es el más ecológico y el que más de eso, indistintamente de los sistemas de producción. En un momento determinado nos unimos o nos juntamos 5 amigos. O lo intentamos, digo de los 5 amigos, o lo hablo porque estamos aquí 2, ¿vale? Y los otros 3 nos juntamos. Y son de las cosas que en un momento determinado, hablando un poco de esto, dijimos, bueno, una de las soluciones o de la alternativa es crear una asociación de cultivadores en este caso. Claro, la idea suena bien, nos gustó mucho a todos, montamos la asociación, está registrada como tal, para que veáis la idea de cómo no funciona, y permitidme la expresión, ni tiene domicilio, ni cuenta bancaria, ni cuota, ni nada en absoluto. Bien, lo que quiero decir es que ahí está, no hace falta empezar desde cero, lo que hace falta es llenarla. Entonces, igual que, yo por eso digo yo, en este caso, revierto, es decir, fallo de mí, en este caso, digo porque yo fui un poco el instigador. La asociación está ahí, esos trámites se han hecho todo ya, está registrada, legal, etcétera, lo que hace falta es ahora nutrirla. Es decir, nosotros por lo menos lo hemos hecho, o yo lo he hecho mal, pero existe, con lo cual ya nos hemos ahorrado muchos pasos. A partir de ahora, encima de la mesa está y... El pacano pues, es una especie que, como vemos, va adquiriendo una gran importancia en Andalucía, como he comentado, no solamente aquí en Málaga, sino que se va extendiendo por toda Andalucía. Actualmente cuenta pocas hectáreas, si lo comparamos con otros cultivos como el pistachero o el nogal, ¿vale? Y ya si lo comparamos con el almendro, pues aspectos actuales del sector agrario, como la globalización, que lo hemos comentado anteriormente, y la liberalización de los mercados. La necesidad de diversificación, esto es importante, especialmente preocupante en Andalucía con el monocultivo del olivo, aconseja la implantación de nuevos cultivos en el sector de frutos secos, ¿no? Y el pacano pues, es una especie que debido a sus características de adaptación ecológica y de mercado, pues podría ser una alternativa interesante en Andalucía, ¿vale? Sin embargo, en muchas ocasiones pues, los resultados que se obtienen pues, no son los deseados debido precisamente a esta falta de conocimiento o de experiencia que en este caso pues, se intenta solventar con jornadas de este tipo y esperamos que en el futuro pues, estas jornadas pues, se vayan continuando, ¿vale? Bueno, pues para finalizar quiero dar las gracias al Grupo de Desarrollo Rural Guadalhorce por habernos ofrecido esta interesantísima jornada técnica, ¿vale? Y sobre todo la posibilidad de participar en la misma. Felicitación a don Sebastián Evilla y a doña Belén Corraliza, ¿vale? Por esta excelente organización y, bueno, habéis hecho un magnífico trabajo, por lo que os doy la enhorabuena. Pido disculpas si me olvido de alguien del Grupo de Desarrollo. Y muchas gracias a todos y doy por finalizada la mesa redonda.
felicitar no solo a los ponentes porque para mí han sido unas jornadas magníficas. Yo creo que se ha pasado desde la primera ponencia un poco la teoría y se ha ido profundizando la presentación de Alejandro y todas las experiencias que nos han contado. Y a todos los asistentes, porque esta asistencia ahora mismo aquí, como está esta sala a esta hora, lo que demuestra es el interés que hay en la comarca por esta actividad. Entonces, os animo a que aportéis ideas, a que sigáis profundizando con el apoyo del grupo de desarrollo, del trabajo del grupo operativo, que dentro de las limitaciones de los fondos con los que se puede trabajar o que tenemos los fondos europeos de la Junta, pero bueno, yo creo que permitirá conocer un poco la situación del sector y a partir de ahí decidir, porque al final es decidir vosotros qué es lo que, hacia dónde queréis que se dirija. Poco más. Yo personalmente estoy en Cártama con un equipo del que hasta hace 2 días formaba parte Francisco González, fantástico compañero, y bueno, cualquier cosa en la que os podamos ayudar, muchos de vosotros ya conoceréis la oficina comarcal, la OCA, pues allí estamos para lo que necesitéis y sobre todo pues animaros a que sigáis con este proyecto y que bueno, como ha dicho José, para que se conozca la pacana del Guadalhorce o la pacana andaluza o la pecana, pero que se conozca y que que se convierta en un producto estrella, pues igual que otros de esta comarca que hemos demostrado que se saben hacer las cosas muy bien. Y muchas gracias a todos y sobre todo a los organizadores.